¿Qué nos dicen los textos sagrados acerca de las sociedades antiguas? Hace mucho tiempo una corriente historiográfica llamada bemerismo suponía que detrás de los relatos míticos había historias verdaderas. Y así, por ejemplo, los conflictos entre Horus y Set en el antiguo Egipto implicaban una antigua guerra prehistórica entre el norte y el sur del país. Hoy ese enfoque está descartado, pero sin embargo, ¿no nos dicen nada esos textos acerca de las sociedades que los compusieron? Uno diría que sus autores, aquellos que los pensaron, aquellos que eventualmente pusieron por escrito esos relatos, se regían según los recursos simbólicos de su sociedad, cuando tenían que pensar en el escenario social de esos dramas que contaban, pensaban en las dinámicas sociales similares a las que tenían lugar en sus sociedades. Y allí es donde aparece con fuerza, una vez más, la importancia del parentesco y del Estado como grandes organizadores sociales. Si pensamos en el antiguo Egipto, el gran drama de la realeza es aquel que vincula al dios Osiris, a su hermano Set, que asesina a Osiris, y al hijo de Osiris, Horus, quien disputará con Set el acceso a la realeza. Hay varios relatos de este mito, y uno de ellos es la contienda entre Horus y Set, un texto de la dinastía 19 o 20, más probablemente. Ese texto es muy interesante porque tiene una gran cantidad de referencias a la importancia que el parentesco tiene para expresar el problema. Por ejemplo, cuando se plantea en la corte judicial que preside Atum-Ra el problema, dice el dios que defiende los intereses de una de las partes: ¿ha de darse la dignidad al hermano de la madre, estando aquí el hijo de su vientre? A los que responden los partidarios de Set: ¿acaso ha de darse la dignidad a este muchacho, Horus, el pequeño, estando vivo Set, su hermano mayor, en un juego de palabras entre hermano y tío que llevan el mismo término? Ese planteo es interesante porque implica que desde el principio el parentesco está en el centro de la disputa real. Y toda la contienda entre Horus y Set es una gran disputa en términos de cómo llegar a saldar este problema entre dos contendientes al trono que están emparentados entre sí. La resolución no va a venir por la vía del propio parentesco, sino por la vía del Estado. En cierto momento, Osiris, desde el inframundo, ordena que se le otorgue la realeza a su hijo Horus, y Atum-Ra, el presidente de la corte, accede, detiene a Set, lo encarcela y lo fuerza a aceptar el fallo que determina que Horus será el siguiente rey. De hecho, Horus y Set corresponden, de acuerdo a la cosmología de Heliópolis, a la cuarta y a la quinta generación de dioses de la creación. En efecto, para la cosmología heliopolitana, hay un primer dios creador, que es Atum, que da lugar a dos hijos, Shu y Tefnut, que tienen otros dos hijos, Geb y Nut, que a su vez dan lugar a cuatro hijos más, ¿no? En algún sentido se trata de una creación que orbita claramente en torno de una organización de parentesco. Pero además, esos dioses se presentan a sí mismos como reyes. Por lo tanto, el Estado también se proyecta hacia el comienzo de los tiempos como habiendo sido surgido desde el comienzo mismo de la existencia del cosmos. Si pasamos ahora a Mesopotamia, hay un relato muy interesante que es el Atrágesis, en donde, entre otras cosas, se narra el origen de la humanidad. Pero es interesante cómo se presenta el escenario previo a la aparición de los hombres, porque se dice que cuando los dioses eran hombres, eran ellos los que hacían todo el trabajo duro. Y se presenta una organización social en el mundo de los dioses, en donde claramente existen dos clases: los dioses Anuna, que son los que dan las órdenes, los que se imponen, los que gobiernan, y los dioses menores Igigi, que son los que tienen que llevar adelante las pesadas tareas, ¿no? Dice de estos dioses Igigi que excavaban cursos de agua, que abrían canales, la vida de la tierra, que agrupan las montañas, pero en cierto momento empiezan a padecer ese trabajo tan duro, y dice, y comenzaron a quejarse, a denunciar, murmurando por lo bajo en las zanjas. En cierto momento deciden enfrentar esta situación, y en cierto momento dicen, los dioses prendieron fuego a sus herramientas, entregaron sus palas a las llamas, así como también sus canastos. Hay toda una rebelión que casi se puede presentar como una disputa en términos de dos clases que se enfrentan, que serán resueltas precisamente con la creación de la humanidad para que haga las tareas duras.
Es interesante ver ese escenario social que describen los dioses, que claramente representa a aquellos que dominan y aquellos que son dominados en la sociedad mesopotámica, seguramente del segundo milenio antes de Cristo. Si consideramos ahora la cuestión de la India, especialmente ese maravilloso poema que es el Mahabharata, allí también hay una situación interesantísima, porque los protagonistas centrales del Mahabharata son los Pandavas, es decir, un grupo de 5 hermanos, que de hecho traslucen esa estructura trifuncional de la que hablaba Dumézil y que se refleja en los 3 varnas superiores en el mundo de la organización de la India, porque Yudhishthira es el hermano asociado a la sabiduría, Arjuna y Bhima a la fuerza, y Nakula y Sahadeva a la economía, a la voluptuosidad, a los negocios, de manera que aparece allí expresado el mundo social indoeuropeo que se establece en la India, pero además el conflicto del Mahabharata enfrenta a los Pandavas contra los Kauravas, que son otro grupo de parentesco, que en definitiva son primos de los Pandavas, en donde se disputa la realeza y que desembocarán en la famosa batalla de Kurukshetra con el triunfo de los Pandavas. Otra vez el parentesco y la disputa por el Estado en el centro, en el corazón del Mahabharata. Y si vemos algo en relación con China, si analizamos lo que sucede o cómo se reflexiona acerca de los inicios del mundo, también aparecen una serie de elementos muy interesantes en eso que los chinos llaman los primeros augustos y emperadores que gobernaron antes incluso de la dinastía Xia, ¿no? Esos personajes aparecen asociados directamente a los dadores de la civilización. Suiren, dador del fuego; otro de ellos, Fuxi, dador de la escritura tempranamente, la caza, la pesca. En el caso de Shennong es el dador de la agricultura. Y finalmente el famoso emperador amarillo es de alguna manera el primer gran guerrero, conquistador y juez, un poco el pináculo de la estatalidad originaria en China. Y lo que es interesante es que en este sentido, esos monarcas aparecen como habiendo existido también desde el inicio. Al igual que en Egipto, la monarquía se proyecta al comienzo de los tiempos y son reyes, emperadores, augustos, los que dan los principios básicos del funcionamiento de la sociedad. Más en general, lo que interesa es ver cómo estas fuerzas de organización social se expresan a partir de estos relatos. Cómo el parentesco aparece como una instancia articuladora de lealtades, de solidaridades, tanto entre los dioses egipcios como entre los Pandava en el mundo de la India. Cómo la realeza aparece desde el principio, articulando como si hubiera estado allí desde el origen mismo del cosmos, tanto en Egipto como en China, como en esos dioses del panteón mesopotámico que ejercen como reyes sobre otros dioses, a los que incluso deben enfrentar cuando estos se cansan de la tarea. En todos los casos, siempre aparecen las dinámicas sociales, las formas de estructuración del parentesco, del Estado, de la trifuncionalidad en la India, de las clases sociales, dando cuenta de la existencia de estos relatos, dando cuenta en el sentido de que los relatos se expresan en términos de unos contenidos específicos, pero también de unas historias más profundas, que son las formas de la estructuración del lazo social en estas sociedades del mundo antiguo. Así, hay mucha información histórica que uno puede obtener a partir del análisis de estos textos sagrados del mundo antiguo. Uno podría decir que, más allá de las historias que esos textos relatan, están las sociedades que se han pensado a sí mismas en sus estructuras, en su organización y en sus tensiones a partir de esos textos sagrados.